Hola a todos y todas, otro día más, o otra tarde, otra noche, depende de dónde lo escuchen, del lado B. Bienvenidos a este espacio y bienvenidas a este espacio que aquí charlando con el invitado de hoy, le traía esto que me gusta convidar, que es que podamos traer aquí, en lo concreto, hacerlo. No siempre es simple, y no digo hacerlo simple desde un lugar ingenuo, pero sí traer, poder entender a veces eh, conceptos complejos, abstracciones. Entonces, bueno, quizás es un poco inocente de mi parte, pero me encantaría y trato de ir por ahí. Así que vamos a continuar con la charla con Diego Rodríguez Duca. Bienvenido otra vez. Gracias. Bueno, otra vez acá estamos haciendo una miniserie. Me encantó. Una miniserie. Ya no me presento nada, ya está, soy Sí, yo. no, Sí, me presentate. presento igual, bueno, Diego Rodríguez Duca, psicoanalista, escritor y un par de cosas más y las que haré, ando a saber. Vamos al punto, a ver si hoy puedo circunscribirme al punto. Para mí es toda una tarea esto de, bueno, poder terminar de ubicar lo que en las charlas anteriores venía asomando y me ¿Te parece, parece, perdón que te corte, primero antes de empezar que volvamos al título, ¿no? sí, Hacer reaccionar el inconsciente, ¿no? bien. Esa fue el subtítulo de la charla anterior y hoy íbamos como a continuar porque quedó un montón de material, así que te doy la palabra, Emilio, pero quería Bien, poner el título. bueno, gracias, Luna. Bueno, la idea de hacer reaccionar al inconsciente es una idea que surge en realidad de la última teorización del psicoanálisis. Para ponernos en lo que se llama el estado del arte, digamos, en qué momento del psicoanálisis estamos, el psicoanálisis tiene como 5 grandes momentos en donde hay un primer Freud que cree en el inconsciente como contenido, como un lugar que aloja representaciones que angustian, que dan vergüenza, que no se soportan. Un segundo Freud que es, llamémosle, para entenderlo más energético, que teoriza la pulsión de muerte, lo que del inconsciente no termina de ligar o de encarar una palabra, ¿no? O sea, ya no es un contenido de palabras, sino es una parte que no tiene que ver solo con las palabras. Un primer Lacan que trata de releer este Freud en sus dos partes, digamos, y trata de empezar a teorizar con sus propios conceptos este Freud. Un segundo Lacan que cree que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, con lo cual vuelve un poco la idea de que es un aparato de palabras, y de algún modo la guianza, o sea, lo que aparece como inconsciente es la falla de la palabra, ¿no? Y donde está el intersticio entre una palabra y otra, lo que la palabra no puede nombrar. Y un tercer Lacan, que es el Lacan que vuelve a lo energético, ya no con la pulsión de muerte, sino con lo que piensa como real, no deja de lado la pulsión de muerte, pero es lo que piensa como real, que es lo imposible lógico, que es lo imposible, o sea, de vuelta vuelve a lo que no tiene palabra, a lo que de algún modo es más, si se quiere, energético, o, para pensarlo de otro modo más técnico, lo que tiene una imposibilidad en sí misma y que el sujeto resiste a esa imposibilidad. Bien, ¿qué significa todo esto? Bueno, es un modo de pensar, digamos, lo que acontece por fuera de la voluntad, eso que nosotros no podemos controlar, que aparece en diferentes manifestaciones, soñar, la creatividad, la ocurrencia, el lapsus, el equívoco, digamos, el lapsus como equívoco, ¿no? La falla, la angustia, los síntomas, las inhibiciones, todas manifestaciones distintas, y hay cosas más sutiles, que es la posición que uno toma. Y acá yo quiero parar un minuto, porque digo, uno tiene posiciones frente a las cosas en la vida que uno en realidad no elige. Digo, es una torpeza pensar que uno elige alguna cosita en donde tiene algún trabajo psíquico, alguna lucidez, algún terreno ganado, en donde pudo en la vida, por alguna razón, frenar, cuestionarse algo, entenderlo,
trabajarlo con alguna disciplina, no solo con el psicoanálisis. Hay infinidad de disciplinas que permiten frenar y tratar de pensar en un tiempo de demora, sin tener reactividad, de pensar por qué uno toma la posición que toma. Para poner un ejemplo muy claro, a mí me gusta pensar, la gente se fanatiza con la política, ¿no? Que el que es de izquierda, de derecha, que son anacronismos, que es mentira, que es verdad. A ver, lo cierto es que la gente tiene o una posición de tener amor al prójimo y de querer integrar al otro y de querer el bien común, y esa posición termina decantando en políticas llamadas de izquierda. La gente que tiene o miedo al otro y quiere defenderse del otro, entonces cree que el otro es siempre un peligro, o de algún modo cree en lo que se llama darwinismo social, que la supervivencia tiene que ser del más fuerte, y esta idea la seduce, idea de competencia, idea de aniquilar al enemigo, idea de cierto odio. La gente que tiene esa posición tiende a la derecha. Entonces, las posiciones políticas no son más que una especie de representación social de una posición psíquica. Totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Entonces, en realidad la posición política es casi que sería una torpeza, porque en el fondo hay gente que ama al otro, o gente o que le tiene miedo o que lo odia. Bien, entonces, ¿uno puede pensar que alguien ama, odia o teme a propósito? No, 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 claramente no no. es voluntario. Bien, no es algo que uno se propone. Uno dice, bueno, yo voy a tenerle bronca a la gente, yo voy a estar de acuerdo con tal o cual líder porque ese va a resolver lo que yo no puedo, ¿no? Como el que está de acuerdo con ciertos líderes por ahí muy coercitivos, muy violentos y representan algo de qué, de por ahí del miedo o del odio. Bien, como otros al revés, tienen ese fanatismo por ciertos líderes que fueron muy carismáticos y tal vez integracionistas y representaron algo de esa tendencia a querer integrar. Entonces, esto no mata a la política, ni mucho menos. No es Lo que quiero significar es que esas posiciones que uno toma son posiciones inconscientes. Y agregaría, digo, cuesta un montón, vos estás diciendo esto que a mí me hace muchísimo sentido, pero cuesta un montón, digo, aceptar que es así, que Claro. estamos haciendo esta proyección y poder hacernos cargo de esto que se arma desde aquí. Me parece que no es tan sencillo. Es como si eso que se arma ahí afuera tiene una entidad y es de una sola manera y no investigamos por ahí el origen, porque significa un acto de cierta humildad, me parece. Absolutamente, totalmente, de cierta humildad, de cierto despojo del narcisismo, ¿no? Porque, bueno, por eso dicen que la teoría del inconsciente como ese elemento que escapa a la voluntad humana es la tercera herida al narcisismo de la humanidad. Totalmente. ¿No? La primera es que el hombre no es el centro de la Tierra, la segunda es la teoría de la evolución darwiniana, la tercera es... Y yo creo, por ahí arriesgo mucho con esto, pero yo creo que la cuántica es la cuarta herida. ¿Cuál sería? La cuántica, la física cuántica implica, primero, el establecimiento concreto del azar en el mundo. Si el azar son las leyes que no entendemos, o hay azar más allá de las leyes, para el caso es lo mismo. Pero está claro que el hombre queda en ese punto imposibilitado de control. Sí. Bien. Y eso establece una dinámica distinta, como decimos, una humildad distinta. Que posicionarse en soy el centro de todo y yo controlo todo. Absolutamente, porque la tecnología, la ciencia en los últimos años quedó muy pegada a la tecnología, muy al servicio de la tecnología, y parecía que el control iba a ser cada vez mayor. Bien, la cuántica demuestra que de ninguna manera. Y eso es fantástico, porque más avanza la cuántica en su conocimiento científico, más se encuentra lo que no sabe. Entonces, es impresionante. Más se encuentra lo que no sabe. Es hermoso, es totalmente paradojal. Me encanta. Bueno, y ahí me parece que se empieza a abrir una nueva dimensión, bueno, fantástica, ¿no? Que le recuerda al humano de qué se trata esto. Y de que hay un orden, para llevarlo de alguna manera, unas ciertas leyes en las cuales estamos insertos, no es que las vamos a controlar. Me encanta eso, está buenísimo. Y Sí.
sí. Y eso me parece que ahí es donde siento que nos va a costar. Seguro, pero seguro. Bueno, me voy de tema acá cuando hablo de la inteligencia artificial. Bueno, Pero para ahí volvemos. después volvemos para ahí. Si tenemos tiempo, Sí, volvemos, sí, porque sí, está sí. pasando algo que me parece más que importante, Ujú. en donde la inteligencia artificial empieza a trabajar con palabras y no con números. Y ahí, en ese pasaje del número de la palabra, les empezó a pasar fenómenos psíquicos a la inteligencia. Bien, ahí vamos a irnos, al final por ahí Después. te vuelvo a traer, porque me parece súper interesante, Bien. digo, pero para que la persona que está escuchando también pueda, pues nosotros abrimos ahí, que Sí, es una sí. No, maravilla. no, no. Volvamos al punto. Punto. Hablábamos de las posiciones. Eso. Bien, las posiciones son lo que Lacan llama lugares lugares del fantasma. ¿Qué es el fantasma? El fantasma es un armado inconsciente, básicamente un armado que comienza con ciertas fantasías infantiles, Ujú. en donde la persona va a tener algún verbo o algunos verbos que den testimonio, sin darse cuenta, de una posición. Por ejemplo, paranoica. El otro me daña, el otro me Ujú. persigue. Digamos, de desmedro del yo. El otro piensa que soy un boludo. El otro me ve como poca cosa. Una posición por ahí de sometimiento. El otro me usa, o me agrede. Digamos, va a haber siempre una lectura defensiva frente a lo que el otro teóricamente le hace y una particularidad que el fantasma tiene como tres posiciones. Uno, lo que uno siente que le hacen, uno, lo que uno siente que le hace al otro y lo que uno se hace hacer, lo que uno provoca. Wow. No, me quedé ahí porque digo, pensaba en esto del fantasma, como al principio, el primer ítem que trajiste, donde el otro me hace, ¿sí? Pensaba que también es una cosa como de jerarquía, ¿no? Uno pone Claro, al otro en un lugar de absolutamente. poder. 100%. Bueno, de hecho, por eso Lacan dice que hay que hacer caer al otro. Ujú. Bien, lo dijiste vos de otro modo impecable. Caer al otro, ¿qué significa? No, como en otra época se pensaba matar al otro como que el otro no importe, no que el otro no importe, que el otro sea un semejante. Exacto. Que el otro eso, en algún momento el psicoanálisis hablaba de matar a los padres, se Mm. confundió mucho a qué se refería esto. No, la referencia tiene que ver con que seamos psíquicamente todos semejantes, ni más ni menos. Qué punto importante y complejo, ¿no? Porque si vos te observás esto de que nos ponemos más arriba o más Claro, abajo del otro todo el tiempo y hace que obviamente en la vincularidad eso es algo que me parece que deja, que me sale como que empobrece, pero sí, como que limita, ¿no? sí. Como que y cuando empezás a darte cuenta que algo de uno hace eso todo el tiempo, de hecho todos hacemos eso todo el tiempo, a mí en lo personal me da como un poco de tristeza ese punto, digamos, Claro. donde cuál es la manera de eso, un par, un semejante, donde automáticamente no hagamos eso. Bueno, porque está bien lo que decís, porque en realidad uno puede pensar que un fin de análisis tiene que ver con que, entre otras cosas, quede inscrito que somos todos semejantes Ujú. y que la diferencia no arma más o menos, no arma cantidad, sino arma cualidad. Maravilloso. Bien, si hay cantidad, que es lo que de algún modo el sistema actual político internacional, digo, incentiva la cantidad, si hay cantidad, por añadidura va a haber alguien que pueda más que otro, que sea más, que tenga más. Si hay cualidad, somos distintos, ni mejores ni peores. Exactamente. Eso, y en la diferencia, bueno, puede haber curiosidad, puede haber interés o Pero simplemente además es diferencia. enriquecedor. Totalmente. Si no, no mirás al otro más que por la cantidad. Se pierde la cantidad, de algún modo, distrae de la cualidad. Estoy muy de acuerdo con eso. Distrae. No la mata, pero distrae. Dice, Pirulo es el mejor jugador del mundo. Y se pierde un poco quién es Pirulo. Sí, O aparte, sea, pobre Pirulo, que bueno, se le Pirulo proyecta la pasa, todo. la pasa bastante mal. Pero digo, se empieza a perder. Tal tiene tanta plata. ¿Y quién es tal? O tal es un ciruja de la calle.
totalmente. No tiene nada, no es nada es mentira, no hay nada. Digo, algo hay. ¿Qué es lo que hay? Bueno, entonces, digo, es lo que Freud llamaba posiciones defensivas, lo que Lacan, más que defensivo, lo llama resistenciales, que más o menos van al mismo lugar. Entonces, hay una defensa frente al deseo del otro que se vuelve enigmático y que creemos que nos concierne, que el otro quiere que nosotros seamos menos, seamos más, que el otro quiere que nosotros ganemos mucha plata o que seamos buenos, o que quiere... y eso es la primera teorización de Lacan. Y la segunda va más que uno se defiende contra cierto goce del otro, con que el otro nos deja en el lugar de objeto, de esclavos. Ese punto, digo, que el otro nos deja en lugar de esclavo o de objeto, se me fue directamente, y no quiero ponerme como, no quiero parcializar, pero el lugar de la mujer, Sí, digo, claro, ¿no? Como claro. ahora, bueno, obviamente ahora que se está deconstruyendo, que se está resignificando, que aparecen todas, aún así, yo tengo la sensación que la autoestima de la mujer se construye a partir del varón que señala o lo que supuestamente tenemos que ser, cómo ser y cómo ser físicamente y todo esto, que para mí ahí es donde, digo, lo he vivido y lo veo a través de todas las mujeres. Bueno, me encanta lo que decís. Me encanta porque, mira, hay una diferencia enorme y acá hay una diferencia que tenemos que pensar para pensar qué es el inconsciente Mm. entre la posición fantasmática y la posición política. Ah, Porque pueden quedar apelmazadas, como decíamos antes, o cuando se toma conciencia de esto se pueden diferenciar. ajá. Bien, no es que el otro no toma, no es que nadie toma a nadie como objeto. Es que si es leído así, uno no puede separarse. O sea, Ok. si una mujer, por ejemplo, lee que el hombre la toma como objeto, se pone a luchar o se somete. Ahora, No hay más opción, son esas son dos. esas dos. Totalmente. Acción para el lado, para adentro o para afuera, digamos. Se somete, se guarda O rechaza o y pelea. rechaza y pelea. Ahora, si es consciente de que ella misma sufre el lugar de objeto, independientemente de que la pongan en ese lugar, Ajá. porque son dos movimientos distintos. Una cosa es que te pongan en ese lugar, otra cosa es que vos hagas carne. Lo acepte, sería Sí, de como, algún modo. Sí, lo encarnes, diría lo yo. encarne. Lo Me encarnes, gusta porque no sé si eso. es una aceptación, No, no es no, me consciente. parece bien Digo, eso. si una mujer no encuentra en eso una posición psíquica, no tiene ni que pelear, simplemente no lo es. Ajá. Y ahí, al no haber lucha, algo se desgrana, se desarma. Bien, por lo menos en ciertos lugares occidentales, digo, no estamos hablando de ciertos, no estamos hablando del Islam. No, Digo, no, claramente. es distinta la situación, no estamos hablando de contextos muy violentos, que obviamente sería una impertinencia decir que con el solo hecho de que una mujer no encarne un lugar, saldría de No, ahí. pero me parece No, bien aclararlo, porque a veces sí, está, sí, son aclarémoslo, estamos hablando realidades. de la ciudad de Buenos Aires del 2023, de cierto sector de clase llamada media, trabajadora, que bueno, que una mujer cuando se puede correr de ese lugar, cuando se puede correr no necesita ni pelear ni someterse. ¿Por qué? Porque es un lugar psíquico que puede coincidir con un lugar, si se quiere, de la realidad social. Pero cuando se deja de encarnar el lugar psíquico, el lugar social es débil. Mm. Bien, es débil en estas particulares, en estas circunstancias. Digo, hay culturas mucho más machistas, hay culturas Obvio, hiperviolentas. Digo, por eso insisto con la aclaración. ¿A qué me refiero con esto? Una mujer puede estar sintiéndose objeto y tal vez hasta haciéndolo al mismo tiempo, pero si se deja de sentir objeto, sale de un lugar psíquico y eso se va a representar en la realidad. ¿Cómo sería esto? Una mujer se siente interpelada por si, por ejemplo, si no es flaca, no va a tener un tipo que la quiera. Vamos a poner un ejemplo bien tonto, bien sí, básico. pero digo, el tema de la delgadez es un tema que sigue estando como una de las formas que se imponen de la belleza hegemónica y todo esto. Sí, de la verdad. Y se vive dentro, no, no importa, se vive en muchas mujeres, no digo en cada, no conozco a todas las mujeres, pero sí se vive después como una tortura interna, aunque se diga o no se diga. Absolutamente el tema de la delgadez, el tema de la frecuencia sexual, de que siempre tiene que desear coger todo el tiempo, de Totalmente. cierta
estar dispuestas estar al dispuesta deseo del siempre otro. de cuidar al hombre, de que la mujer sea una especie de madre, de cuidado, que eso se habla poco, pero también hay una exigencia de lugar de maternizado de la pareja. De maternizar y además de calmar. De Porque calmar, la tal mente cual. en general, Tal el cual. varón, y digo, lo digo muy en general y con mucho cuidado, digo, pero hay una cosa de una mente que por ahí es más compulsiva o que, ¿no? Entonces la mujer lo tiene que calmar. Absolutamente. Y este lugar de maternar y al mismo tiempo ser la diosa, ¿no? Entonces encarnar todo Tal al cual. mismo tiempo, ¿no? Como un ideal. Digo, claro, es mucho. Pero aparte que es mucho, eso no necesariamente coincide con el deseo de una mujer. Justamente, Digo, digo, puede haber alguna mujer que desee eso, digo, tampoco uno puede suponer que no es imposible, pero no va a ser nunca estadísticamente lo más preponderante. Entonces, ¿de qué Y ahí, perdón, otra vez volvemos con las diferencias. ¿Qué pasa si yo de pronto no puedo investigar cómo es para mí, tanto la sexualidad como en el vínculo, porque yo debería ser de tal forma, no puedo ni siquiera saber cómo soy? Porque Bueno, de claro, tengo... quedas perdida en la demanda social. Y hay algo del orden de que esa demanda social no se vuelve demanda psíquica. Exactamente. Bien, porque ¿qué es el psicoanálisis? Es lo que despega al discurso del otro, al discurso social, al discurso de la gente, al discurso del propio inconsciente, del propio yo. ¿Qué es despegar? Es, bueno, no hacerse cargo. Es como decir, bueno, quieren esto, problema de ellos. Poder mínimamente mirarlo, poder, no digo cuestionar de pelear, pero sí de poder mirar, che, esto de verdad tiene que ver conmigo o no. Poder por lo menos mirarlo y no dar por sentado o quedarse perdido ahí, ¿no? Pero de hecho, el psicoanálisis plantea lo que se llama acto analítico, que en este caso tendría que ver con que una mujer pueda despojarse de esa demanda, que será social, pero también alguien la encarna, la toma como propia, despojarse de eso, poder sostenerse en el propio deseo, tener el peso que quiera, tener el cuerpo que quiera, tener la actividad sexual que quiera, cuidar o no como quiera, y ver qué encuentra en el mundo con esa posición. Ese es un acto analítico. ¿Por qué? Porque tiene riesgo. Claro que tiene Es un riesgo. acto revolucionario. Es un acto revolucionario, absolutamente. ¿Por qué tiene riesgo? A ver, en realidad, vamos a partir de una base. Cualquier posición humana tiene pérdida. Entonces, si una mujer se queda sometida, pierde porque está sometida. Y si una mujer arriesga y es la que quiere, pierde porque va a riesgo. Entonces, no hay no costo. Digo, siempre hay un costo. El tema es no negar que hay costo, porque hay gente que niega y cree que ciertas posiciones no tienen costo. No, todas tienen costo. En todo caso, uno evalúa qué costo se banca o qué costo está dispuesto a pagar. Bien, ¿cuál es el costo que una mujer puede estar dispuesta a pagar? O ser sometida, o, bueno, hacer lo que su deseo indique, en la medida en que esté dispuesta, obviamente, y ver a quién encuentra. Bueno, yo ¿Y qué qué es lo sé. que sucede con eso? ¿Y qué es lo que sucede con eso en ese encuentro? A ver, lo que está pasando con el feminismo, que no sale a pelear, es que los hombres rápidamente encuentran un lugar de mayor comodidad, porque encuentran un lugar que le resignifica la masculinidad en no buscar un maternaje de la esposa, con lo cual eso también los dignifica. Encuentran la posibilidad de una autonomía propia en relación a tareas del hogar, a cuidado de los chicos, un encuentro con la paternidad mucho más cotidiano, encuentran una posibilidad de entender a la mujer como una otra persona que desea y de no sentir que lo tiene que satisfacer a él, se encuentran trabajando para seducir. Me parece que la posición de una mujer, cuando no está histerizada, sino que está deseante, cuando una mujer desea y plantea una posición nueva, el hombre en general está respondiendo de una manera que la deconstrucción no es deconstrucción de la posición porque tiene que deconstruirse el macho porque es malo, digamos, no en ese sentido, sino que lo interpela y eso es fantástico. Y crea una riqueza, obviamente. Claro, porque los tipos que están en este momento pudiendo interpelarse de su posición, se encuentran con una paternidad más activa, se Por eso que encuentran... enriquece todo. Absolutamente. ¿Por qué? Porque cuando alguien mueve la ficha del deseo, el otro, y bueno, se va a incomodar y tiene dos opciones, o irse o replantearse qué está haciendo.
Porque como decíamos, hay algo del orden de el inconsciente va a responder. Va a Ahí responder. viene lo de... Ahí Ahí viene la viene lo respuesta. de... Entonces, yo quiero traer dos ejemplos. Esto me parece fantástico porque tiene que ver con algo de lo que está pasando socialmente. Y por eso a mí me parece que hay un feminismo que es hermosísimo, que es el que plantea, che, despojémonos de esto y tengamos otra posición. Y hay otro que sale a pelear que genera reactividad. Y yo entiendo que salga a pelear, digo, porque digo, son siglos Tiene en la lógica. espalda. Tiene toda la lógica del mundo, pero va a tener consecuencias distintas. Eso. Y lamentablemente, la cultura actual es tan reactiva que no permite ver en la pelea una consecuencia histórica Y darle y lugar. darle lugar. Exacto. Entonces, lo que hace es darle más pelea. Entonces, es como cuando un chico viene enojado de la plaza porque se peleó con un amiguito. ¿Uno qué hace? Le dice, ¿qué amiguito, hijo de puta, vamos a cagarlo a trompada? O le dice, escúchame, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a tu amigo? ¿Qué pasó? Vamos a tomar un agua suave. Mira, de pronto se me apareció, digo, qué bueno sería hacerle lugar socialmente a una curación, ¿no? De tanta situación injusta y terrible, ¿no? De ese patriarcado. Claro. Digo, qué bueno sería poder hacer simbólicamente, dejarle espacio para ese duelo, para esa, no digo compensación, sino como pero es que además tiene que haber un lugar, Por porque supuesto, pero tiene que haber un lugar para esa cura y mm, también tiene que haber un lugar para despojar al hombre del miedo a la mujer. mm, qué Que según difícil. la, claro, porque acá de lo que no se habla, ni Paul Preciado, ni Judy Butler, no sé si Rita Segato tal vez sí, ahí Mm, no lo sé, es una autora excepcional. Es que el hombre, arcaicamente, le tiene terror a la mujer como agente de la castración. De hecho, las figuras La históricas, madre, bíblicas, la madre devoradora, bueno, en la antigua Grecia, la diosa Kali, hindú, la sí. diosa Kalindú, absolutamente. Bueno, Medusa. Ah, De hecho, Adán y Eva es la que los lleva teóricamente al pecado, cosa como si Adán no hubiera elegido, como si bueno, y Lilith, que es la primera mujer, ¿no? Lo que también. sucede con el mito, con todo lo referente a Lilith, que se termina como yendo, porque justamente la igualdad y la paridad no era posible, y por ahí ese miedo también estaba ahí, ¿no? Hay algo del orden de poner la maldad, el pecado, Sí. el exceso en la mujer, que en realidad es una proyección del hombre acerca de su propia condición pulsional, echándole la culpa a la mujer que le resulta enigmática, porque tiene obviamente una diferencia en su modo de desear, en su modo de amar, en su modo de existir. Y es Eh, menos entendible. digamos que la cultura la volvió menos entendible, no sé si es menos entendible. Es que me parece que hay algo del misterio, del lugar enigmático, ¿sí? Pensaban, desde los ciclos menstruales, digo, la menstruación es un lugar absolutamente Ujú. enigmático, digo, que produce mucha, aún no, y digo, no lo digo desde el lugar más consciente, ¿eh? Me parece que hay algo ahí de un poder, de algo que no tiene, como decir, no tiene palabra, ¿no? Hay algo de ese Sí, lugar sí. que me parece que es donde, en ese lugar tan enigmático, que no es tan posible explicar con palabras, me parece que genera, este, Sí, es lo que Lacan llama goce femenino o goce del santo o goce del místico. mm, Digo, lo que pasa es que lo que uno terminó de descubrir en el último psicoanálisis es que es un lugar que no es patrimonio de la mujer, ajá, que las mujeres lo tienen más, si se quiere, pero que algunos hombres que se despojan de la posición más fálica mm, también lo encuentran. Por ejemplo, un músico que se inspira, un poeta, alguien que puede sentir sin pensar. Bien, y ese tipo de goce, para resumirlo de ese modo, es más patrimonio de las mujeres, pero también porque el hombre quedó obligado a la falificación. bueno, ahí también está el patriarcado, ¿no? Sí, 100%. Como decíamos en algún momento, el patriarcado implica que los hombres vayan a la guerra. Totalmente, Digo, y ahí hay millones de muertos que son función patriarcal. totalmente. Y aparte de esta, bueno, lo que quiero significar es que uno de las curas también tiene que ver con que el hombre
deje de tenerle miedo a la mujer. Y la mujer, cuando es un continente a descubrir, pasa lo que le pasó a Freud, descubrir la teoría psicoanalítica gracias a la histeria. Digo, Freud no hubiera descubierto la teoría psicoanalítica si no es porque le hacía enigma a la mujer y no miedo. Y esto es fundamental, más en la época victoriana, más en el judaísmo, en donde la mujer tiene un lugar básicamente, por lo menos arcaicamente, de mayor sometimiento y de mayor ostracismo que otras culturas. Y de todos modos, Freud tuvo una gran pasión por entender qué le pasaba. Y descubre el psicoanálisis. El psicoanálisis empieza con la histeria femenina. Bien, empieza ahí y si no hubiera sido por eso, no existiría. Entonces, el miedo del hombre a la mujer, la proyección, la apuesta transferencial de lo que el hombre tiene como violencia, como odio, como miedo, como angustia, puesta en el otro, en el afuera, a veces en un enemigo, en otro hombre, no necesariamente en la mujer, pero puesto en la mujer históricamente, hizo que la mujer quede en ese lugar de desventaja enorme. Pero también hay que curar esa posición masculina, porque si eso no se cura y la mujer avanza, se arma una guerra simbólica, no estamos hablando, digo, y no nos conviene a ninguno que eso pase. Bueno, opinión eso. Totalmente. Vamos a dos ejemplos. Eso te iba a preguntar justo, esto de los ejemplos cuando vos nombrás este título, ¿no? De hacer reaccionar el inconsciente, que fue la frase que detonó. La frase que detonó todo. Bueno, quiero ubicar algo, porque el psicoanálisis, yo les decía que tenía 5 momentos. El problema es que hay analistas, en la actualidad somos miles, que a veces ni se enteran porque tal vez no estudian tanto y están en alguno de esos 5 momentos. Entonces, por eso también hay tanta diversidad cuando la gente que se analiza cuenta sus análisis y son tan distintos. Bien, ¿por qué? Porque antes primaba la explicación. O sea, la intervención era la explicación del fenómeno. Ajá. Y ahora, los que pensamos el psicoanálisis, lo pensamos más como que darle al inconsciente la posibilidad de que vuelva a reaccionar para tomar otra posición. Que voy a dar 2 ejemplos hiper concretos. Buenísimo. Viene una paciente el otro día de unos 40 años, angustiada porque no fue la hija que los padres querían que sea. ¿No? Como que defraudó a los padres, que a los padres le hubiera gustado que ella, por ejemplo, sea profesional, que ella hubiese tenido otra condición económica, etc. Un relato que no importa, no viene al caso, sobre lo que hubieran deseado los padres de ella, sobre lo que ella cree que los padres hubieran deseado de ella. ¿Cuál fue mi intervención? Ella es mamá de 2 chicos. ¿Mi intervención cuál fue? ¿Tus hijos te alcanzan? Rápidamente, cuando yo le pregunto si, porque ella lo que dice es que ella no le alcanzó a los padres. Ella no fue suficiente para los padres. Yo lo que le pregunto es si los hijos de ella son suficientes para ella. Rápidamente, bueno, y no me alcanzan, pero los amo. Ah, bueno, se trata de eso entonces, no de que te alcancen. Bien, ahí rápidamente la reacción del inconsciente fue anteponer el amor a que el otro te alcance como ideal. El amor no está en juego. Exacto, preservó el amor por sobre todo. Y ahí, cuando de algún modo se imaginó ella del otro lado del mostrador, no como hija, sino como madre, dijo, no importa que no me alcance, yo los amo. No me alcanza porque nunca va a ser un hijo el ideal de uno. Nunca, jamás. Porque nadie alcanza a nadie. Y además no vienen a eso, básicamente. Y absolutamente. Ahora, cuando ella encuentra en esa posición, digamos, no de hija, sino de mamá, rápidamente entendió que el amor era lo importante. Si yo se lo hubiera explicado, y yo le hubiera dicho, bueno, tus hijos, tu mamá, no es lo mismo, nadie alcanza a nadie. Esa explicación no hubiera hecho cambiar la posición inconsciente. Ahora, el inconsciente rápidamente dijo, no, los amo. Es un impacto de algo que se conecta en un acto, no sé si un acto, pero es como un insight que no es por supuesto no tiene nada que ver con una explicación, que por ahí es una primera instancia, ¿no? Sí, una primera instancia o tal vez una conversación posterior, pero la explicación va a que el yo de la conciencia comprenda. Claro. Esto es que el inconsciente diga,
Es el amor primero, para hacer algo. Claro, ahí esa es lo que vos llamás la reacción. Esa es la reacción. No hay cálculo, no hay pensamiento, no es que dijo la paciente, no, bueno, me parece que el amor fue visceral, como decíamos antes. Fue de las tripas, fue, no, no, para. Es como, inclusive con un dejo de angustia. No, no, no. Acá no, yo los amo. Bueno, eso es que ahí el inconsciente ya está, tomó otra posición, ya no es lo más importante del ideal, ahora es el amor. Bien, eso es un cambio de posición subjetiva, que uno puede tener muchos cambios, pues la subjetividad no tiene una sola posición, tiene posiciones frente a millones de cosas. Bien, uno va tratando de hacer esas maniobras como quiroprácticas sobre las posiciones que traen básicamente sufrimiento, o todas las que el paciente ofrece, pero siempre las que tienen sufrimiento son las que tienen urgencia. Bien, otro ejemplo, y acá estamos pudiendo llegar al punto, es un paciente, este es más simpático, un paciente que de 20 y pico de años, deportista, muy simpático, muy extrovertido, que le roban el celular entre 4 tipos y ante el robo del celular, él queda sintiendo un gran autorreproche de cómo él permitió que le robaran y cómo no peleó, y que se siente un cobarde. Wow. Bien, la misma lógica, yo podría haberle dicho, no, pero ¿cómo? ¿Por qué cobarde? Ir por la vía de la cobardía, de la historia, del padre de él, ser un cobarde, ser un cobarde. Podría haber hecho todo un despliegue de esos significantes, la palabra cobarde, la palabra robo, la fuerza. O lo que le dije es, ¿por qué no se hace el calzoncillo arriba del pantalón y te pones una capa? Entonces, Me encantó esta imagen. se ríe y me dice, claro, no soy un superhéroe. Y no sé, decime vos, pues yo no sabía que eras un superhéroe. Por ahí atiendo un superhéroe y no me había enterado. Digo, el absurdo, porque era absurdo que se pelee con 4 tipos con un celular, el absurdo llega al punto en donde la risa hace entender lo que de otro modo hubiera sido racionalizable. Y la razón lo hubiera convencido, pero no lo hubiera aliviado. Eso es lo que yo siento cuando vos estás contando, hay algo de la razón, que obviamente hay una comprensión, pero hay algo internamente que queda, ¿sí? Que no es suficiente para ese alivio que Claro. produce ese acto. Exacto. Claramente es muy diferente. O sea, Muy diferente porque la idea de que el inconsciente cuando tiene una posición está negando que algo es imposible. el inconsciente cuando Toma tiene una posición, por ejemplo, dice, yo puedo satisfacer a mis papás. Cuando el inconsciente trae ese armado, está negando que hay algo imposible. Cuando este muchacho cree que se puede pelear contra 4 chorros sin consecuencias, y que está negando que hay algo imposible. O sea, hay un sentido, el sentido se inscribe, se forma de modo tal que niega la imposibilidad. claro, pero además eso no se cambia con la palabra, no se cambia con saber o que alguien te lo explique. Exacto, ahí vamos, exacto, eso. Entonces, cuando uno hace reaccionar al inconsciente, el inconsciente se entera de que hay imposibilidad. No se puede eso que cree que se puede. Entonces cambia el sentido. Uno va por la vía de lo absurdo, por la vía de la vergüenza, bien, por la vía de hacer caer, de desgranar lo que se suponía como válido. Digo, el absurdo y el humor es fantástico en esto, porque claramente nos dicen que, bueno, no hay con qué. Digo, no hay modo, porque le quitas al inconsciente la defensa. Porque la resistencia del inconsciente es defender el sentido. Entonces, vos por el sentido y explicás, el inconsciente rápidamente puede argumentar. Totalmente. No, bueno, vos crees eso, pero yo creo otra cosa. El inconsciente, digo, estoy diciendo una huevada, pero suena como un niño. Por momentos, ¿no? Como un niño. Igual vos tenés una lucidez muy particular, porque Freud decía que neurosis es neurosis infantil y que por ende el inconsciente es la forma que tomó en la infancia que sigue actuando en la adultez. Algo de eso decía Freud, es más complejo, pero... Defender y posicionarse en su certeza, supuestamente. Absolutamente, y esa posición, porque de lo que se trata es de qué posición toma. Esa posición uno la interpela no racionalmente, sino en el punto de esa intervención que lo obliga al inconsciente a tomar otra posición. Le dice al inconsciente, es como que vas a tomar la misma, es absurdo esto.
Bien, ahí el inconsciente puede tomar, y después viene lo racional, y después viene el relato. Digo, por eso Pero hay Lacan, un movimiento concreto. momento concreto, por eso Lacan dice que el inconsciente está en el lapsus, en el intersticio, porque ¿dónde aparece el inconsciente? Ahí donde responde, ahí donde reacciona, ahí donde dice, no, no los amo, o donde el otro paciente se ríe y dice, claro, no soy superhéroe. Ahí, en ese lugar aparece la división subjetiva, aparece la falla en el sistema. No se puede todo, somos humanos, no somos dioses. No se puede la completud, no se puede todo. Ahí aparece lo que se llama Y yancia. otra respuesta. Y otra respuesta. Y en la otra respuesta aparece una respuesta, digamos, que convive con la imposibilidad, con lo cual no hace síntomas. Eso me parece, esto de que convive con la imposibilidad y por eso no hace síntomas. Ese puede ser el título. Hermoso. Ese puede ser el título. Ese puede ser el título. Me encantó. Bueno, ahí donde el inconsciente convive con la imposibilidad y no hace síntomas, algo distinto pasa, y eso es lo que busca el psicoanálisis. Que el inconsciente conviva con la imposibilidad y por ende no haga síntomas. Eso es como el objetivo, esa es la idea de curar algo, porque tampoco se cura todo, porque no se puede todo, volvemos a la lógica del no todo, no es todo. Cuando uno puede asumir algo de eso, bueno, el sentido de las cosas va por otro lado, un lado más relativo, más tranquilo, más de enigma, se sostiene el enigma. No hay que responder todo, porque hay cosas que no se saben y está bien. Yo creo que ahí volvería otra vez a cierto estado de humildad, ¿sí? De que en algún lugar somos pequeños. Absolutamente. Digo, y tener esta actitud, digo, que no es racional, que no es, digo, yo puedo tener una intención, pero esto que vos nombrás muy claramente con como el inconsciente tiene esta certeza en la que se planta de sentido, ¿no? Digo, hacer ese movimiento y observarlo y además tenerse paciencia, digo, me parece que requiere de verdad un acto de humildad grande. Sí, sí, requiere totalmente, requiere un acto de humildad, de despojarse de esas vestiduras. Cuando digo fálico, en el psicoanálisis fálico tiene que ver siempre con una posición de poder, ¿no? De acción. Y de acción concreta sobre las cosas, ¿no? No de reflexión, no de querer entenderlo todo. Digo, el falo implica la ilusión de un todo, De un la todo ilusión, perfecto, claro, completo. exacto, de algo, de lo que fuere. Ujú. Puede ser una idea, puede ser una cosa concreta, puede ser una cuestión política, lo que fuere. Y el por fuera del falo tiene que ver con este punto de lo incompleto, lo imperfecto, lo inacabado, lo imposible, y que habitar eso implica un placer impresionante, un soltar, un encontrarse con el universo, no un aislarse del Porque universo. ahí no, me salía una frase tipo, ahí nos damos cuenta que la omnipotencia, sí, que podemos llegar a tener como si no es que no somos dioses, porque eso también me trae como me lleva a otro lado, pero hay algo de sos parte, no sos Claro, el que dirige la orquesta, sos claro, parte, eso, sos parte. parte y que necesitamos a las otras partes. Y que necesitamos la Inexorable, interacción eso, no solo con las personas, con el con oxígeno, con el todo, agua, todo. inexorablemente necesitamos. Ahí es donde aparece también, digo, en esto que traes, esta hiperdestrucción de todo lo que ponemos por debajo, además porque son nuestros recursos, ¿no? Los animales, la planta, todo lo ponemos a disposición nuestro. Hay algo de esto, Totalmente. digo, no tengo ninguna, si tuviera la solución estaría militando para ello, pero no lo tengo, pero digo, hay algo de tomar conciencia de que caminamos, destruimos, caminamos, todo el tiempo estamos Totalmente. destruyendo, digo, poder posicionarse en ese lugar ya caminas de otra manera. Pero totalmente, caminas de otra manera y aparte vos hacías alusión a la creatividad y al sueño la vez pasada. Digo, la creatividad, digo, no está en el ordenamiento fálico, porque el falo trabaja con lo que está inscrito, trabaja con lo que hay.
La creatividad es justamente hacer de lo que hay lo que no hay. Algo totalmente nuevo. Y respetar y no tapar lo que sigue sin haber, o sea, el espacio. Heidegger decía que el alfarero, Heidegger era un filósofo de la época de Lacan, perdón, decía que el alfarero no crea la vasija, crea el espacio que hay adentro. Es fantástico. Eso se llama Dasein, o la creación es nihilo, de la nada. ¿Por qué? Porque en la creación de las paredes crea el espacio, o sea, siempre hay respeto por el vacío. Bien, después tendríamos que hablar de la diferencia entre vacío y vacuidad. Bueno, Ya vamos a ir, son, son son otros temas, pero me otros temas. parece que ahí ya abrimos, pero quedó muy claro, sí, lo que se abrió en la otra charla y quedó muy claro cómo lo fuiste desarrollando. Me parece, digo, esto abre obviamente, sigue abriendo, pero me encanta que la gente pueda comprender, porque son conceptos por momentos muy complejos y abstractos, y entonces me parece muy interesante tomarnos el tiempo de que poder caminar y desandar y dejar de dar, por supuesto, un concepto y poder Claro. mirarlo. Así que súper agradecida siempre, Diego, un placer que podamos, que en todas las personas haya también este espíritu de sentarnos, ¿no? A conversar y a mirar, ah, de verdad esto es así, y de pronto escuchar un otro que, ah, ¿no? Como esto de la diferencia, los conceptos que trajiste. Te agradezco un montón. No, Luna, yo te agradezco a vos. El espacio que armás es Mm. fantástico. Es de una gran generosidad, así que poder colaborar con esto para mí es un gran placer. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Muchas gracias.